Bueno, buenas noches o buenas tardes, ¿cómo están? Ok. Vamos a continuar con nuestra clase de Proverbios. Estamos ya viendo lo que son las relaciones que debemos tener con el hombre y nos quedamos en el tercer punto, que debemos ser amigables y pacíficos, ¿verdad? Sí está bien, ¿no? A ver, chequen sus notas, ahí nos quedamos, según yo tengo recuerdo. Es el cuarto, perdón, el cuarto, sí. Pero así se llama el cuarto, debemos ser amigables y pacíficos. Es el cuarto, está bien. Es decir, estamos en el versículo 30 del capítulo 3 que dice: no pleitees sin razón con nadie, a no ser que te hayan agraviado. ¿Sí se acuerdan? Dice Primera de Pedro, si van conmigo, Primera de Pedro 3, 8 al 9. Aquí vamos a continuar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 9. Recuerde que lo que se nos está enseñando en la sabiduría y la inteligencia de Dios es que como sabios e inteligentes debemos ser amigables y pacíficos. No el endemoniado gadareno, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 3:8. Dice: finalmente, sed todos, ¿cuántos? Todos de un mismo sentir. Esta palabra sentir significa de un mismo pensamiento, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Cómo debemos de ser? Amigables, ¿verdad? No quiere decir que le tuerzas la boca al hermano. No, es que me cae regordo ese que está sentado allá. Amigables. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos. ¿Qué heredamos usted y yo? Bendición. Está muy claro, ¿no? Fíjense, durante el transcurso de muchos años de ministerio en mi vida, yo he aprendido que si alguien te hace algún daño, tú y yo debemos dirigirnos a Dios y contarle a Dios que hemos sido perjudicados. ¿A quién se lo tienes que contar? ¿A quién? Pensé yo que a los hermanos de la iglesia. Tienes que contárselo a Dios. El papel nuestro, mis hermanos, cuando alguien nos ha hecho algún daño, es ir con Dios, hablar con Dios y decirle: Señor, pongo esto en tus manos, esta injusticia, esto que me ha perjudicado, y debemos presentarlo a Dios. Y Dios, mis hermanos, se va a encargar. ¿Cuántos confían en que Dios se encarga? ¿Sí o no? Debemos tener cuidado de no ser como Pedro. Debemos tener cuidado de no ser Pedros. Cuando apresaron al Señor Jesucristo, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y cortó. Como que se confundió de lugar, pensó que era el lienzo el toreo para cortar oreja, ¿no? Y no era correcto. Y Jesús le dijo bien claro: mira, Pedro, el que espada hiere, a espada muere. El cristiano, mis hermanos, el cristiano, por sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, debemos ser pacíficos, amigables, aunque nos hayan hecho ¿qué? Daño. ¿Cuántas veces devolvió Jesús lo que le hicieron? ¿Cuántas veces? Le dieron 39, 40 dicen menos uno en la espalda. Y era algo terrible porque cada latigazo tenía como garras, ¿verdad? En fierro, que
arrancaba de su piel. ¿Cuántas devolvió Jesús? ¿Cuántas? Ay, como que no los oigo convencidos. ¿Cuántas vas a devolver tú? Una vez, me acuerdo que fuimos a la oración, estaba soltero todavía, y era en la casa de Engracia, la mamá de Chuy García, vivían ahí en Quexal, aquí en la Morelos, por Quexal y Pino. Entonces salimos de la oración bien contentos porque Dios se había manifestado, y unas hermanitas las acompañé porque iban a tomar el camión ahí por 8 de julio. Entonces veníamos caminando por 8 de julio, donde está la parada del camión, y en eso veníamos caminando y pasa uno de una bici y me pone uno así de frente y me tumba, que me levanto, y ahí voy detrás de él, y las hermanas me decían: ¡hey! Pacíficos, amigables. No, nunca lo alcancé, y qué bueno que no lo alcancé, porque el Señor, si no, sabrá Dios qué hubiera pasado. Pero a veces nos gana la carne, ¿sí o no? Digo, yo estoy hablando que yo empezaba y necesitaba someter esta carne, se ocupaba someterla, pero de la nada me golpeó este cuate de la bici y me tumbó. Pues sí da molestia, ¿no? No es correcto. Yo no digo que te dejes, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que hay cosas naturales. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo para que lo entienda. Iba con mi esposa a una nieve, esto es reciente, pasó como un año, a una nieve que está, bueno, no voy a decir el lugar, porque si no, a lo mejor va a dejar de ir a la nieve. Entonces, a una nieve, íbamos a la nieve ahí, ese lugar. Entonces vamos llegando mi esposa y yo, y hay un estacionamiento donde está la nieve, una nieve de garrafa bien rica. Entonces, pero estaba ocupado, y cuando llego, pues me paro poniendo mis intermitentes porque vi que 2 carros iban a salir. Pero cuando yo me paro y pongo mis intermitentes, llega una camionetita atrás de mí, me está pitando y pitando y pitando, y quítese y muévase. Y entonces yo le decía por el retrovisor: espérame, o sea, ahorita van a salir. Y salieron, y entonces yo incluso me fui a pararme en el estacionamiento de uno de los carros que se fue, pero dejándole el primero. Pero él llegó y se metió, ¿y qué creen? Era el de la nieve. Pero se bajó bien enojado y se vino contra mí en el carro. Y yo dije: Señor, por favor, guárdame, no quiero mover las manos, ¿no? Entonces, pero en eso, cuando yo estoy así, que viene él, porque pues dije, bueno, no lo voy a golpear, pero por lo menos sí voy a tratar de agarrarlo y que no me golpee. Yo estaba pensando, y en eso que se para delante de mí una chaparrita, que es mi esposa. Y no sé qué tanto le dijo con la palabra de Dios, que el búfalo aquel, porque estaba bien torota, ¿verdad? Yo no sabía si agarrar la onda como David y con aquel, no sé qué iba a hacer, pero algo iba a hacer, de seguro. Pero Dios usó a mi esposa y le dijo: mira, mi esposo, yo lo conozco, él es un siervo de Dios, él no va a pelear contigo, ni tampoco tienes tú por qué provocar, porque no te estamos pues afectando de ninguna manera. Él te decía que te esperaras porque estaba dando lugar que salieran los estacionados para podernos estacionar. Incluso él se puso de este lugar para darte el primer lugar a ti. Pero el cuate estaba, ya que se pasó así, eso sí, se me quitaron las ganas de la nieve. Le dije a mi esposa: no, vámonos a otra nieve, vente, vámonos. Pero hermanos, debemos ser amigables y pacíficos, y hay momentos en que el diablo va a tratar de hacer que salgas de y tienes que ser listo, inteligente y sabio. ¿Saben cuántos años tengo que no me peleo? Más de 40 años. Gracias a Dios. Gracias a Dios, de verdad. Antes me peleaba con cadenas, con botellas, con palos, porque así eran los pleitos de pandillas antes. Pero hace muchos años. Hoy no sé qué es eso. Dios ha dado de su gracia y nos dará de su gracia para que usted y yo sepamos: someta su carne. Amén. Sea amigable, pacífico.
La carne a veces nos quiere ganar. ¿Le cuento otra o ya le seguimos? Digo, el mejor ejemplo, ¿verdad? Y mire, yo estoy hablando de mí, ¿verdad? No hablo de usted, porque luego dice, ay, diario habla de nosotros. Yo estoy hablando para que vea que también nosotros también la vivimos, no crea que no. Un día era Día de las Madres y le dije a mi esposa, ¿a dónde quieres ir a desayunar? Y le gustaba mucho ir a Santa Tere, ahí al mercadito. Entonces, pues vamos. Pero a veces en ese día es muy difícil para hallar estacionamiento. Entonces íbamos pasando por un lugar y mi hijo y mi cuñada que iban conmigo vieron un lugar, pero yo ya lo había pasado por un carro. Entonces se bajaron y les dije, pues aguarden ahí el lugar, voy a darle la vuelta. Cuando yo le di la vuelta a la manzana, yo vi otro mejor lugar y me estacioné en el otro lugar. Pero en eso ellos me vieron, y cuando yo me estoy estacionando, llega mi hijo todo asustado y mi cuñada, y mi hijo, papá, el señor del carro nos echó el carro encima, casi nos atropella. Y pues yo que me sale así el humo por la nariz, por los oídos. ¿Le ha pasado a usted o no? ¿Ha visto esas películas de los búfalos, que le están haciendo así, ¿verdad? ¿Sí los ha visto o no? Pues haga de cuenta, ¿verdad? El pastor Sergio, ¿cómo es posible? Bueno, era un hijo mío y usted sabe que como papás, pues, entonces yo iba enojado hacia el del carro, iba enojado, y el Espíritu Santo me habló. Aguas, si le haces algo a ese hombre, si le dices algo, te las vas a ver conmigo. Mire, se me fue el humo, se me fue todo, me bajaron todo. Ya casi iba a llegar, y cuando iba a llegar, qué bueno que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿sí o no? Yo espero que el Espíritu Santo le hagas caso y no lo hagas a un lado cuando algo pase. Estas deben de ser nuestras relaciones con todos los hombres. ¿Con cuántos? Todos. Deja tu causa en las manos de Dios y Dios hará lo que debe de hacer. Amén. Hermana, si el esposo se pone bien bravo, déjeselo a Dios. Dios es más bravo que él, téngalo por seguro. ¿Sí lo creo o no, hermana? No las oigo tan convencidas, hombre. Yo defendiéndolas a ustedes y... En fin, vamos a seguir. Verso 31 y 32 del capítulo 3. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, ¿con quién es? Con los justos. Mire, aquí es otro punto. ¿Cómo debe de ser nuestra relación con los hombres? Debemos quitar, este es el quinto entonces, punto quinto, debemos quitar toda envidia de nosotros. Debemos quitar toda envidia de nosotros ante la prosperidad del injusto. Porque es bien común, mis hermanos, es bien común que el cristiano vea al injusto prosperar y no le gusta. Ay, Señor, yo tengo tanto tiempo que dejé de hacer esto, y le haces una lista al Señor de cosas y le dices, y el vecino, mira nada más cómo se porta y tiene 3 mujeres y está prosperando, y yo fiel a mi esposa, y ahí estás, ¿verdad? Como no envidies la prosperidad del injusto. Ahí lo dice la palabra de Dios, dice claramente: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. El hombre injusto es aquel hombre perverso, violento,
Y debemos nosotros guardar nuestro corazón ante su prosperidad. Cuida tu corazón, no mires la prosperidad del hombre impío, no la mires. Mira al Señor siempre. Él va a pagar, Él va a recompensar, pero también muchas veces Él va a tratar con nosotros. Él nos va a dar lo que realmente necesitamos. ¿Lo creen? Mira, dice Lucas 12, ve conmigo. Vamos a ver esta envidia, cómo Jesús enseña más de ella. En Lucas 12, verso 13 al 21. Esto que hablamos, mis hermanos, no se le olvide, es sabiduría e inteligencia de Dios. Conducirnos de esta manera es ser sabios e inteligentes como Dios lo enseña en su palabra. Lucas 12, verso 13 al 21, ¿lo tienen? Le dijo uno de la multitud a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Seguro, este joven que se acercó con Jesús enfrentó una problemática que es común toda la vida. Porque no es algo nada más en el tiempo de Jesús. El día de hoy pasa lo mismo, ¿verdad? A mí me ha tocado atender casos de hermanos o hermanas donde hay una herencia familiar de por medio y la unión familiar se pierde por la herencia. Se pelean. ¿Y por qué se pelean? ¿Por qué cree que se pelean? Por la envidia, por la codicia, por el dinero. Así que este joven va con Jesús y le dice: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Seguro tenía un hermano más gandalla que él que se estaba quedando con la herencia, ¿verdad? Y Jesús le contestó y le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez y partidor? Y mire lo que le enseñó, porque Jesús, ¿cuántos saben que Jesús conoce el corazón? ¿Cuántos saben que Jesús conoce nuestros corazones? Él sabe lo que hay en nuestro corazón y por eso nos habla de acuerdo a eso en nuestro corazón. Y Él dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, este es el mensaje de Dios para sus hijos, para su pueblo, para los cristianos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si tú eres un cristiano y tú eres un creyente que todavía sigue pensando conforme al mundo y piensas que tu vida va a valer porque tienes, porque eso es lo que enseña el mundo. El mundo te enseña: tienes, vales; no tienes, no vales. Y ahí están, ¿verdad? Hasta los cristianos peleando para tener, afanados con avaricia, para querer tener y prosperar en su vida. Ahora, ¿es malo prosperar? No. Sin afán, sin que estés centrado en eso, si Dios en su soberanía, en su amor, permite que tú prosperes en una forma como Él quiere, sin que abuses, sin que pisotees a otros, sin que hagas malas cosas, pero puedas tener un dinero bien, de una manera correcta, no es malo. Al final de cuentas seguro vas a saber qué debes de hacer con el dinero, porque una de las cosas entre todas, cuando Dios reparte dinero, una de las cosas es que sepas repartir ese dinero, sepas dar. Pero el problema no es ese, el problema es cuando el corazón, mis hermanos, está con avaricia, está pensando en querer tener más, y eso es lo que estaba pasando aquí con este joven. Por eso Jesús enseñó este principio: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No, en eso no está el valor de uno.
Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chicos, ellos no entendían del por qué. Hubo un momento en que mi esposa y yo, cuando vino el llamado de servirle de tiempo completo, al principio, mis hermanos, no fue algo fácil, porque pues yo estaba acostumbrado a tener un trabajo donde ganaba bien y vivíamos bien, teníamos ciertas comodidades, comprábamos lo que se nos antojaba, pero de repente Dios nos metió en un estado donde ahora vas a tener lo que yo te quiera dar. Y mis hijos no lo entendían. Mis hijos decían: papá, es que veían por allá el papá de un amigo, un compañero en la escuela, pero papá, es que mira, él tiene un negocio y así, ¿y tú por qué esto y aquello? Porque, y yo les decía: miren, hijos, un día lo van a entender. Dios me hizo un llamado y ustedes no entienden el que yo me estoy negando a todas esas cosas para servir a Dios. Pero claro, aunque me estoy negando, como papá tengo la responsabilidad de proveer lo necesario para ustedes, ¿verdad? Y así que en lugar de comprarles unos tenis Nike, pues les voy a comprar unos tenis Patito. Y claro, pues no les gustaba, ¿verdad? Porque no lo entendían. Pero a veces, mis hermanos, uno tiene que entender que el valor no está en lo que uno posee. Yo le puedo decir una cosa: yo poseo una bonita casa, gracias a Dios que el Señor me la regaló. Alguien pudiera a lo mejor algún día ir y ver la casa y sin saber y decir: pues sí, vale la pena ser pastor, sí aguanta. Pero muchos no saben que esa casa yo no la tuve por recursos de la iglesia. Esa casa el Señor me la regaló cuando yo pasé el problema de mis ojos. Se pagó completamente mi casa. Es más, si yo siguiera trabajando, ni hubiera podido seguir pagando la casa. Por el tiempo en el que me tocó la devaluación que subió, yo no hubiera podido, es más. Pero sin embargo, dentro de la bondad y la misericordia de Dios, Él quiso que la casa la conserváramos y fue un milagro y ahí está. Pero sin tener que afanarse uno, sin tener que, Dios provee. Es más, usted puede ir a mi casa, tengo una sala, tengo un comedor, tengo un auto que me lo dieron el año pasado, tengo una camioneta. El Señor es el que ha provisto. Dios ha sido bueno. Pero Él un día me dijo: tú preocúpate por mis cosas y yo me voy a preocupar por las tuyas. Y así ha sido hasta el día de hoy. Por eso no debemos envidiar, por eso no debemos de ser como este joven. Oye, dile a mi hermano que parta la herencia. Es más, yo un día en la herencia que le tocaba a mi esposa de por ahí, su papá que era médico y tenían una clínica y una casa, y yo decidí, le dije a mi esposa: ¿sabes qué? No quiero problemas, reparte tu parte con los demás. Y eso hicimos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no debe de estar en las cosas de este mundo, mis hermanos. Haz tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde el ladrón no mina ni hurta. Haz tesoros en el cielo. ¿Dónde? Yo no sé si ya abriste tu cuenta celestial, pero ábrela y comienza a invertir en el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Pero sigue diciendo Jesús, verso 16, dice: también le refirió una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los voy a hacer mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros
y no es rico para con Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Todavía está arraigado a este mundo? ¿Puedes tener? Sí. Pero que el dinero esté en tu mano, no en tu corazón. Amén. Nunca en el corazón. Seguimos. Vamos a lo último. Proverbios, verso 33. Vamos al otro punto. Dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada. ¿De quién va a bendecir Dios? ¿La morada de quién? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos han experimentado la bendición de Jehová en sus casas? Yo se los acabo de decir. Fíjense qué hermoso es entender la palabra de Dios, con procurar la sabiduría de Dios, procurar la inteligencia de Dios, movernos en eso, y Dios va a bendecir nuestra morada. Dios va a bendecir nuestros hogares. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ser obedientes a Dios. Así que el punto siguiente es nuestra vida en la relación con los hombres. Nuestra vida debe de ser siempre bendecir a los demás. ¿Bendecir a quién? Si Dios te bendice, pues es para que bendigas a los demás. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú bendigas a los demás. Sigue diciendo el verso 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes les dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Es decir, mis hermanos, Dios se va a encargar de aquellos que se burlan, aquellos que se mofan, aquellos que no hacen caso. Dios se va a encargar de ellos. Tú no te preocupes de ellos, preocúpate por obedecer a Dios. Amén. Deja de mirar a los demás y comienza a mirar tu vida, cómo estás caminando, cómo te estás conduciendo, con sabiduría o sin sabiduría de Dios. Aquí terminamos el capítulo 3. ¿Se acuerdan cómo se llama el capítulo 3, hermanos? El tema. Acuérdense, las relaciones con Dios y con los hombres. Primero se nos habló cuál debe de ser nuestra relación con Dios. Y por último, después se nos habló cómo deben de ser nuestras relaciones con los hombres. Ahora vamos a irnos al capítulo número 4, déjenme abrir acá mi escrito, y vamos a irnos a Proverbios capítulo 4. Y el título de Proverbios capítulo 4, que es el que vamos a poner en nuestra grabación el día de hoy, el título es Busca sabiduría ante todo. Esto nos habla el capítulo 4. Busca sabiduría ante todo. Ya se nos habló la responsabilidad que debemos tener en nuestra relación con Dios primeramente y en nuestra responsabilidad de nuestra relación con los hombres. Ahora en este capítulo 4 de Proverbios, quiero recordarles, nada más para que nos quede en claro antes de empezar, que el mensaje se le está hablando al Hijo. Es decir, este mensaje está dirigido al Hijo. Y dijimos, es como si el rey le está hablando a su hijo, ¿verdad? En este caso Salomón. Pero también nosotros dijimos que también como nosotros somos hijos de Dios, el mensaje es como si Dios, nuestro rey, nos está hablando ¿a quién? A nosotros. Nosotros que de alguna manera nos encontramos envueltos en la locura de este mundo
Y es necesario que recibamos consejos prácticos para que siempre recordemos las enseñanzas de nuestro Padre. Ahora, si existe un peligro al cual tú y yo como hijos de Dios vamos a enfrentar, es olvidarnos de las palabras de nuestro Padre Celestial. Voy a repetirlo. Si existe un peligro al cual vamos a enfrentar, es olvidarnos de las palabras de nuestro Padre Celestial. Es decir, Dios nos está hablando, Dios nos está compartiendo de su sabiduría, nos está compartiendo de su inteligencia. Salimos de aquí y parece que nos olvidamos de lo que Él nos habló. Es un peligro que vamos a enfrentar y debemos cuidar que no sea así. Vamos a leer unos textos. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice ahí: por tanto, guárdate. Cuando dice guárdate es como decir cuida, vigila, ¿sí? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿De qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¡Qué responsabilidad! ¿Qué responsabilidad tiene el Padre Celestial de enseñarnos a nosotros como sus hijos, y que nos está diciendo que no nos olvidemos de su palabra, ni de sus enseñanzas, ni de sus mandamientos? Porque también nosotros tendremos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, y para que nuestros hijos le enseñen ¿a quién? A sus hijos. Proverbios 3, verso 1. ¿Lo tienen? Otro texto que nos habla de este peligro que debemos cuidarnos, no olvidarnos de las palabras de nuestro Padre Celestial. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Recuérdelo, tenemos que tener cuidado de este peligro de no olvidarnos de las palabras de nuestro Padre. ¿Quién es tu Padre? Dios. Amén. Ok, con eso vamos a introducirnos entonces en este capítulo 4 con el tema buscando sabiduría ante todo. Vamos a buscar sabiduría ante todo. Amén. Proverbios 4:1. Comenzamos con el verso 1. Escuchad, hijos. ¿A quién se está dirigiendo? A los hijos. Escuchad, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para adquirir cordura. Esta palabra cordura significa sabiduría e inteligencia. Una de las más grandes responsabilidades, escúcheme bien, de los padres en lo natural, es alentar la vida de los hijos para que busquen la sabiduría antes que cualquier cosa. Busquen sabiduría. Yo tengo 3 hijos, ¿verdad? 2 varones y una jovencita, ya uno casado. Los 3 son profesionistas. Y yo sé que cada uno en su profesión anhelan lograr cosas en la vida, pero siempre que tengo la oportunidad, hago lo que el hermano Pablo Hunter hizo conmigo. El hermano Pablo Hunter jamás nos dejó de decir: sabiduría, hermano, sabiduría.
Cada vez que nos veía era todo lo que nos decía: sabiduría, hermano, sabiduría. Y entonces yo a mis hijos les digo: ante cualquier cosa busquen la sabiduría de Dios. Ante cualquier cosa busquen la inteligencia de Dios. Porque pueden lograr muchas cosas, pueden alcanzar muchas cosas, pero si no tienen la sabiduría de Dios, si no tienen la inteligencia de Dios, van a estar perdidos. Por ello, los que somos padres, qué importante es que nosotros en primera instancia, antes que los hijos, busquemos la sabiduría y la inteligencia de Dios para que eso podamos enseñarles a nuestros hijos. Ahora, el mensaje no es nada más para los padres. Estoy hablando porque está dirigiéndose un padre a un hijo. Así empieza Proverbios 4:1. Pero ¿qué hacer los que no somos padres? ¿Qué hacer los que son jóvenes y son solteros, no están casados, viven sujetos, ¿verdad?, obedientes a sus padres? ¿Qué hacer? Pues lo mismo, adquirir sabiduría como hijos. A lo mejor tu papá no la tiene, a lo mejor tu mamá no la tiene, a lo mejor tus hermanos no la tienen, pero tú conoces al Señor, has entregado tu vida al Señor y tú puedes ser un canal, puedes ser un conducto para llevar de la sabiduría y la inteligencia de Dios a tu familia. A mí me tocó hacerlo. Yo conocí al Señor de soltero y tuve oportunidad varios años todavía después de que conocí a Cristo de poder llevar esta sabiduría a un papá necio, a un papá duro de corazón, a un papá difícil, o a unos hermanos que también costaba mucho, ¿verdad?, que les hablabas y se burlaban y se reían. Si se burlaron de Jesús, sus hermanos de Jesús, que no se burlen de nosotros. Pero sin embargo, aún como hijos, tú puedes llevar la sabiduría de Dios. Pero mayor es la responsabilidad de quienes son padres, porque nosotros como padres no podemos enseñarles a nuestros hijos necedad. Papás, lo que nosotros sembremos en nuestros hijos, ese es el fruto que vamos a ver en ellos. Es necesario que como padres seamos maestros de nuestros hijos. Como hijos de Dios necesitamos aprender y escuchar y estar atentos a las palabras de nuestro Padre Celestial. Las palabras de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, nos enseñan, nos corrigen. Las palabras de nuestro Padre Celestial nos dirigen muchas veces, ¿verdad? Debemos estar atentos a sus palabras. Muchas veces estamos en problemas, muchas veces nos metemos en situaciones complicadas porque no escuchamos la voz del Padre. Como en lo natural, un hijo no escucha la voz del Padre y se mete en problemas, se mete en conflictos. La Biblia nos enseña que aquellos que no atienden a las palabras de su Padre Celestial son pobres, despreciables, miserables, aún con toda y su riqueza y poder, porque llegan a morir sin tener el entendimiento de Cristo. Por eso es importante tener a Cristo. Mire, vamos a ver una iglesia, Apocalipsis 3, vaya conmigo ahí. Una iglesia que se sentía autosuficiente.
14, es 3:14, por favor. ¿Lo tienen? Escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Vea, este es un tibio. Esta iglesia era una iglesia tibia espiritualmente. Dentro de la iglesia hay muchos tibios. Dentro de un instituto bíblico hay muchos tibios. Tibieza espiritual. No se determinan en su vida, no se comprometen con Dios como deben de comprometerse, les cuesta mucho trabajo y se parecen a esta iglesia de la Odisea. Similares, ¿verdad? No prestan atención a las palabras de su Padre Celestial. Y dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible es encontrarnos en esta situación, en una miseria espiritual. Creer que eres rico cuando realmente eres un miserable ante los ojos de Dios. ¿Y cuándo pasa esto, mis hermanos? ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros no prestamos atención, cuando nosotros no hacemos caso a las palabras de la enseñanza de nuestro Padre. Oír las palabras de nuestro Padre, hacer caso a las palabras de nuestro Padre Celestial, es para que tú y yo adquiramos cordura, inteligencia, sabiduría. No tomemos decisiones equivocadas, precipitadas. Verso 2 y 3, vamos a seguir. Nada más lo voy a leer porque el tiempo se me fue. Dice ahí: yo os doy buena enseñanza. ¿Qué nos da el Padre? ¿Qué debe dar un padre terrenal a sus hijos? ¿Qué debe de darle? Buena enseñanza. Por eso, no descuides mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre, delicado y único de los ojos de mi madre. Aquí habla la experiencia de un padre en lo natural a su hijo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo primero que dice que le dio el Padre? Buena enseñanza, buena instrucción. Aquí se dice que Salomón escribió estas palabras hablando de su propio padre. Cuando él dice: yo también fui un hijo para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre. Pero en estas palabras, mis hermanos, aquí voy a terminar, podemos ver cómo Dios mismo nos dijera a nosotros como sus hijos: Él, como Padre de nosotros, nos da siempre una buena enseñanza. Lo que oímos de parte de Dios en su palabra es una buena enseñanza, es una buena instrucción para nosotros. No es mala. Y de ahí debemos de partir. Para buscar ante todo, ¿qué debemos buscar ante todo? Sabiduría. Aquí nos vamos a quedar, hermanos. Póngale ahí una señal, Proverbios 2 y versículo 3.